El Evangelio que vamos leyendo tiene un objetivo. Seguimos con el mismo que empezamos en la Navidad. Celebramos ese cumpleaños, podríamos decir, del nacimiento de Jesús. Pero la pregunta existió y sigue existiendo a lo largo de los siglos. ¿Quién es este? ¿Quién es este del que celebramos su aniversario? ¿Quién es Jesús de Nazaret? El domingo pasado, en la escena del bautismo, narrada por el evangelista Mateo, era Dios mismo quien lo presentaba. Tú eres mi hijo, el predilecto. En boca de Dios ponían la identidad de ese bebé que había nacido en Belén. Hoy sigue el relato con otro evangelista, es San Juan, quien también se refiere a Jesús. ¿Quién es? Y la respuesta que da son a dos niveles. Una le describe como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por otra parte afirma, Él es mayor que yo. Porque cuando existían las primeras comunidades cristianas, unos eran como personas que seguían al Bautista y otros a Jesús. Por eso ponen en boca de Juan su descripción. Este es mayor que yo, para formar una unidad. Pero sobre todo le describe con esa expresión tan gráfica que posiblemente para nosotros no significa nada. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una expresión que la Iglesia lo ha mantenido a lo largo de todos los siglos en la Eucaristía, en la misa. Antes de comulgar se dice lo mismo. Este es el Cordero de Dios. Y poco antes, en 3 momentos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Se ha venido reafirmando esa descripción, esa definición de Jesús que nos dejó Juan Bautista. ¿Qué quiere decirnos Juan con elegir esa imagen del Cordero? En Israel había 2 tipos de corderos rituales. El más importante, el que comían en la Pascua, para conmemorar la salida de Egipto, la salida de la esclavitud, que les había liberado de la muerte. Ese cordero sacrificado, con cuya sangre mancharan las puertas, y el ángel exterminador pasaba de largo donde había una puerta manchada con la sangre del cordero. Y ese después, el que también se comían para coger fuerzas y salir hacia la libertad. Ese es el Cordero Pascual, el más importante en las fiestas de los judíos. Pero además existía otro Cordero ritual también, que era el Cordero de la expiación. Era un rito por el que las personas iban pasando delante de ese Cordero, iban poniendo las manos sobre ese Cordero, pidiendo el perdón de los pecados. Los propios pecados pasaban a ese Cordero, que ya no se podía sacrificar porque era impuro. Como una esponja, ese Cordero había ido empapando el mal de los ciudadanos de Jerusalén. Por tanto, cuando había pasado el último, ese Cordero lo echaban al desierto, para que fueran los buitres quienes terminaran con él. Y así, muerto ese Cordero, quedaban limpios de pecado, porque ese Cordero se los había llevado al desierto. Es un ritual, y Juan el Bautista ve en ese Cordero, en ese y en el otro, el Pascual, ve como una síntesis de la vida de Jesús. He aquí el que absorbe nuestro mal como una esponja y con cuya muerte es capaz de perdonar nuestros pecados. Cuando
muera, muere todo lo que lleva dentro de sí, como cordero llevado al matadero, podemos escuchar en Isaías. Y por otra parte es el cordero que nos alimenta para la libertad, el que nos libera de la muerte. Todo ese conjunto de aspectos que vamos celebrando en nuestra fe está resumida en esa palabra Cordero de Dios, porque quita el pecado del mundo, es ese Cordero que empapa en su vida todos nuestros pecados, es el Cordero cuya vida entregada nos libera de la muerte y es el Cordero que nos alimenta para caminar en el difícil itinerario de la libertad. Una vez más sería bueno que nos preguntáramos qué imagen o qué definición de Jesús hay en mí. ¿Me circula más? ¿Con quién le identifico o con qué aspecto de la vida, con qué imagen le podría resumir para que sea realmente significativo en mi vida? A lo mejor lo de la expresión Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no nos dice mucho, pero porque no vivimos en una sociedad agrícola. Pero lo importante es llegar a tener una imagen, una frase cortita que nos resuma quién es Jesús para cada uno de nosotros, a fin de que nuestra vivencia de Él y nuestra conexión con Él sea realmente significativa, que realmente sea alguien que pesa en nuestra vida, que no lo tenemos ahí como a granel, sino bien precisado acerca de su identidad. ¿Quién es ese Jesús de Nazaret cada día para mí?